Cierre sus ojos ahí donde está, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por todo lo que tú haces. Señor, te pedimos que tomes el control de nuestra mente. Dile: Señor, toma el control de mi mente. Habla, Señor, a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Espíritu Santo, tú dijiste que donde estuviéramos reunidos en tu nombre, tú estarías. Aquí estamos. Estamos dispuestos para escucharte, para obedecerte y corregir lo que haya que corregir. Queremos vivir un año sobrenatural y necesitamos que tú pongas, Señor, lo que nosotros no podemos, que tú hagas lo que nosotros no podemos hacer. Señor, apartamos toda preocupación de nuestra mente y nos centramos en ti. Toda culpa y todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo, Señor, hoy es quitado para escuchar tu palabra, porque este es el día que hizo el Señor para bendecirme, crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Muy bien, dale un aplauso a Jesús. En su nombre estamos haciendo proezas. Y un saludo a todos los que nos ven a través de la transmisión o que nos ven a través de Tele1 o de diferentes lugares donde la palabra está llegando a muchas personas, y eso es una bendición. Hoy vamos a terminar esta pequeña serie que quise hacer el mes de enero de sobrenatural, porque yo creo que nosotros, si queremos vivir de manera sobrenatural, necesitamos aprender cómo hacerlo. ¿Cuántos quieren vivir de manera sobrenatural? Levante su mano. ¿Usted quiere vivir? Ok. Si queremos vivir de manera sobrenatural, necesitamos acercarnos a ese Dios sobrenatural y entender cómo piensa Dios y cómo actúa Dios. Y hoy quiero hablarle de algo que cuando yo lo aprendí, y cuando yo lo entendí, mi manera de ver la vida cambió. Y me empecé a centrar en lo que realmente era importante en mi vida y no lo que yo creía que era importante. Porque le digo con mucho respeto, muchos de nosotros nos centramos en cosas que creemos que son importantes, pero no es la prioridad, no es lo que Dios necesita que nosotros hagamos. Nosotros nacimos en este mundo y este mundo nos enseña que tienes que ir construyendo tu propio camino, que tienes que ir luchando contra todos. Y a la gente le da eso. Ustedes han visto a las parejas también de jóvenes, se toman una foto y dicen: tú y yo contra el mundo. Y decía: qué ridículo. Mentira, usted contra el mundo, ¿cuál? Nada. Es Dios abriendo camino y nosotros caminando detrás. Tú y yo vamos, yo voy contra el mundo y todo el mundo va en contra mía y me pasan cosas y por eso es que no he alcanzado esto, porque estas cosas me marcaron, estas cosas me definieron. Y muchas veces nosotros no podemos experimentar lo que Dios ha establecido para nuestra vida porque venimos cargando una historia que nosotros construimos y venimos cargando cosas que quieren definir quiénes somos nosotros. Empezando de nuestro apellido. ¿Cómo te llamas? Porque si usted tiene un apellido famoso en este país, ojalá que suene inglés o extraño, o que suene como de plata, Rockefeller. Hubiera sido más fácil que yo me llamara John Rockefeller. O sea, usted, ¿cómo se llama usted? John Rockefeller. Ay, qué caché. Pero cuando usted dice John Rodríguez, Rodríguez, de los camarones, yo los conozco. Porque muchas veces nosotros creemos que eso nos define. Entonces nuestro apellido nos define, lo que nuestra familia ha hecho nos define. Es que todos los de este apellido simple y sencillamente son, no sé, pongámosle cualquier profesión. Todos son doctores, todos son enfermeros, todos trabajan con cosas de arte. Todos los que están aquí son abogados. Aquí ninguno ha estudiado. Y entonces nosotros tomamos eso y lo creemos como una realidad en nuestra vida. Vamos, usted puede hacer cosas sobrenaturales para Dios. Si es que en mi familia todos han sido así.
Y mi mamá me decía estas palabras tan sabias: el que nace para maceta. Motivación. Una madre. Y no lo creemos. Es que a mí me da miedo casarme porque, ¿saben? En mi familia todos se han divorciado. Mi bisabuelo se divorció, mi abuelo se divorció, mi papá se divorció 3 veces. Y a mí me da miedo porque yo tengo esos mismos genes y que me pase lo mismo. Entonces mejor no me caso, mejor vivo sin casarme y así no hay problema. Pero Dios me bendice. Y entonces cuando nos damos cuenta, nosotros estamos construyendo una vida creyendo que lo que nos tocó vivir es el fruto o el resultado de lo que otros han hecho o nuestras propias decisiones. Y muchas veces eso nos determina y creemos que nos determina. Y no solamente nos determina a nosotros, también cuando lo leemos y vemos la historia de otros, queremos meterlos en ese cajón. Usted se puede dedicar a esto. No, usted lo que Dios va a hacer es esto. Y quiero que leamos lo que dice esta historia, Jeremías 1, el primer capítulo. Dice: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Giloquías o Gilquías. Jeremías provenía de una familia, lea conmigo bien fuerte, vamos bien fuerte, sacerdotal de Anatoc, ciudad del territorio de Benjamín. Déjenmelo ahí un momento. Entonces, basado en la manera en que nosotros nos han criado, en la manera en que nosotros muchos vivimos el mundo, cuando leemos esta historia, lo primero que decimos es: él venía de una familia sacerdotal. Quiere decir que toda su familia había sido siempre gente que trabajaba en el sacerdocio, gente que trabajaba en el templo. Entonces nosotros de una vez tenemos a formar la historia de este hombre. Jeremías, su familia eran sacerdotes, él seguramente va a ser un sacerdote. Es lo que le tocó, es lo que tiene que vivir y tranquilo, esa es su historia. De ahí Dios no va a hacer nada sobrenatural. Seguro a él le tocó ser un sacerdote, pero los sacerdotes no siempre eran pomposos y los que se veían. En una familia habían muchos, cuidaban animales que se daban para sacrificio, tenían que encender el fuego, tenían que encargarse de muchas cosas. Y muchos son conocidos, otros nunca nadie los conoció. Y nosotros tendemos a creer eso también de nosotros, igual que como lo hacemos con hombre, como Jeremías lo hacemos en nuestra vida. ¿Cómo voy a hablar de algo sobrenatural si a mí no me va a pasar nada? Me tocaron unas cartas y eso es lo que tengo que jugar, pastor. Es que para otros ha sido muy fácil, pero para mí es difícil. ¿Han escuchado esa expresión? Levante la mano, ayúdame a predicar. ¿Han escuchado esa expresión? Es que no quiero perderlos porque en serio yo creo que esto les puede cambiar la manera en que ustedes ven la vida. Hace muchos años, yo era un niño, hubo algo que me marcó. Yo desde niño siempre, a mí no me gusta una cosa, a mí me gusta mucho de lo mismo. Entonces por eso ahora descubrí de viejo que lo que me gusta es coleccionar, pero desde niño siempre fue así. Entonces en mi cuarto yo tenía una colección de latas de refrescos. ¿Alguien coleccionó latas de refrescos? Ay, qué dicha, yo no era el único raro. Entonces yo tenía mis paredes llenas, tenía más de 800 latas en todas las paredes del cuarto, ya no me cabía. Tenía gorras, y no una, un montón. Llaveros, un montón de llaveros. Y siempre fue así. O cuando salía algunos muñequitos o juguetes, porque ahora de viejo colecciono juguetes. Y no tengo uno, tengo muchos, pero no quiero hablar porque está la pastora y no quiero echarle leña al fuego. Pero entonces yo era de hacer colecciones. Y en mi época, qué feo se dice eso, me siento viejo. Pero en mi época había algo que vendían en las pulperías, que era lo que hizo que mucha gente ahora se enfermara. Eran unos sobrecitos así que se llamaban jajás.
no sé cómo describir a qué sabía eso. Eso era como un polvo extraño hecho pelota, y a nadie le importaba el sabor de eso. Lo que le importaba es que esas cosas traían un premio. Entonces, ¿alguien se acuerda de los jajá? Levante la mano. Y si usted es de otro país, después búsquelo en Google y ahí lo va a conseguir. En las pulperías había una bolsa de esas cosas, y había un tablero con números del 1, no sé, al 40, 60, y cada número traía un premio. Algunos traían una bombota grandísima. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se pegó la bomba grande? Una bomba grande. Habían otros muñequitos pequeñitos, pero de toda la tabla siempre había uno que era el que uno quería. En ese tiempo yo lo que quería era un muñeco que estaba saliendo, porque salía de Mr. T y de otros un muñequito así. Y yo estaba haciendo la colección, y a mí me faltaba el que había en esa pulpería. Entonces mi mamá me dijo un día que la acompañara a la pulpería, y yo, como cualquier niño obediente, yo le dije, claro que sí, pero ¿me compra un jajá? Y ella me dijo sí. Yo me fui con ella. Ella conocía al señor de la pulpería, la saludó muy amablemente, y entonces yo le dije, mami, yo quiero un jajá, porque yo me quiero ganar el muñeco número 11. Entonces ella me pagó el jajá, yo lo abrí. No me importaba el sabor de eso, yo quería el número. Y cuando llegué el número, yo dije sí. No, era el 23. Entonces el muchacho arrancó la bolsita, había no sé qué cochinada era, porque eran unas cochinadas, literal. La arrancó y me la dio, y vio mi cara, y yo estaba triste. Y entonces me dice mi mamá, ¿te ganaste el que querías? Y yo, no, mami. Y entonces el señor de la pulpería me dice, ¿y cuál era el que usted quería? Y le digo, el 11. Y me dice, eso es fácil, deme ese. Arrancó el 11, me lo dio y pegó ese en el número. Y yo dije, ¡wow! Esto es espectacular. Y yo me fui feliz para la casa. Han pasado más de 30 años y a mí no se me olvida ese señor. Lo veo en la calle, lo veo donde sea, y yo digo, él fue el que arrancó el número. Él fue. Y ahora de viejo me di cuenta de algo. Ese hombre tuvo el poder de cambiar el resultado de lo que a mí me había tocado. ¿Sabe por qué? Porque él era el dueño de esa tienda, y él era el dueño de todos esos números. Y aunque yo creía que me tocaba uno, él podía cambiarlo y darme el que él quería. Porque aunque yo creía que yo tenía una historia, él podía escribir una nueva. Escúcheme. Si quieres vivir lo sobrenatural de Dios, tienes que entender esto. Hay una historia antes de tu historia para ti. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Ok, leamos el versículo número 2. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Joasías, el mismo que decíamos, mas el sacerdote se va a dedicar a esto, hijo de Amós y rey de Judá. Y vea lo que le dijo Dios, versículo 3. La palabra del Señor vino a mí, y Dios le dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Ay, que a mí me va a tocar ser uno más de los que ayudo aquí. A mí me va a tocar, todos en mi familia han hecho esto, y yo voy a tener que ser un sacerdote más. No queda más. Pero Dios se aparece y le dice, hey, antes de que tú empezaras a construir tu propia historia, yo había elegido una historia para ti. Y tú puedes creer
que a ti te toca esta vida, que las cosas que has vivido, que las cosas que han pasado determinan tu futuro. Pero yo quiero decirte que no es así, que antes de que tú dieras tu primer respiro, ya Dios había escrito una historia para ti y un futuro para ti muy diferente tal vez al que estás viviendo hoy. Dios le dijo a Jeremías: antes de que tú nacieras, yo te había escogido como profeta para las naciones. Aún antes de que tú dieras el primer grito y que tu mamá dijera: aquí está, es un varoncito, yo ya sabía quién eras tú y ya tenía establecida y en mi libro escrito todos los días que ibas a vivir. Dios tiene una historia que va antes de tu propia historia y la determinó para ti. Y quiero que usted lo pueda entender. Yo sé que usted ha vivido muchas cosas y ha pasado muchas cosas aquí en la tierra, pero esas cosas no lo determinan a usted, ni las cosas buenas, ni las cosas malas, ni nada de lo que ha pasado antes, porque esa es la historia que usted escribió, que usted hizo con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría. Pero antes de eso, Dios ya tenía algo predeterminado para usted. El problema es que usted está viviendo una historia que no es la de Dios, es la suya, porque usted no ha querido vivir a la manera de Dios para vivir la historia de Dios. Porque cuando usted vive a la manera de Dios, Dios dice: oye, yo no quiero que vivas tu historia. Yo no quiero que tú creas que todo lo que vas a vivir aquí depende de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu inteligencia. Yo tengo una historia para ti que depende de mí, de mi amor por ti. Y todos dicen que tú naciste y ahí todos son unos borrachos, todos son unos mujeriegos, todos ahí, nadie llega a nada. No. Pero antes de que tú nacieras, yo te vi, te hice mi siervo. Te escogí para que me sirvieras, para que cambiaras una generación, para que hicieras muchas cosas. La gente va a recordar tu familia diferente por ti. Pero no lo has creído, pero no lo has entendido. Y esto no solamente le ocurrió a Jeremías, los grandes hombres de Dios lo entendían. Vea lo que dice Pablo, Gálatas 1. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Pablo entendía lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Antes de que yo naciera, Dios me escogió. Y con mis acciones, y en este mundo todo el mundo decía: ese es un asesino, ese es el perseguidor de la iglesia, ese es un sabelotodo, ese nunca va a llegar a hacer nada. Pero antes de que naciera, Dios me escogió. Y cuando me acerqué, decía Pablo, donde Dios, y le enseñé mi historia, él me dice: hey, no, esa no es la mía, Pablo. En mi historia tú eres un apóstol que cambias casi medio planeta para mí. La pregunta es: ¿cuál historia quieres vivir? ¿La que tú estás escribiendo o la que yo te escogí? Pero antes de nacer, Dios había determinado algo. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás y puedas entender esto y decirlo: aún antes de que yo naciera. Vamos, dilo: antes de que yo naciera, Él tenía una historia para mí. Él me había escogido a mí. Él tenía planes para mí, planes buenos para mí, aún de mis errores, aún de las cosas que he vivido, aún de las cosas que he pasado. Hay un plan perfecto en el cielo determinado para mí, para que yo viva una vida sobrenatural. Amén. ¿Cuántos lo creen y pueden darle un aplauso a Jesús? Así es Dios. Ahora sí, si tenemos una historia que va antes de nuestra propia historia, ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué? Porque si tenemos una historia, como dice tal Roberto, escrita por el dedo de Dios, porque nosotros nos ponemos a escribir nuestra propia historia. Porque para vivir la historia de Dios hay que vivir bajo las reglas de Dios.
Y eso a la gente no le gusta, ni a uno le gusta. Dios dice, yo tengo un plan para ti, tengo una historia para ti, pero se vive bajo mis reglas, no las tuyas. Si no quieres vivir bajo mis reglas, sigue escribiendo tu historia y sigue tratando de ser espiritual delante de otros, y sigue tratando de ser bueno delante de otros, y sonar como si conocieras mucho de Dios, pero lo que conoces son palabras. Pero a mí no me conoces. Hay gente que usted habla con ellos y conocen un montón de Biblia y dicen un montón de cosas, pero sus acciones no demuestran nada de lo que conocen. Andan diciéndole a la gente cómo vivir, pero ellos mismos no viven de la manera que predican. Y perdón que lo diga, pero es cierto. Ahí viven evangelizando a todo el mundo, acérquese a Dios, pero sabes que estás haciendo algo mal y lo sigues haciendo. Entonces vivirás tu historia y no la historia que Dios ha determinado para ti. Yo sé que es atemorizante entregarle nuestra vida completamente a Dios, no tener el control, sino decir, Señor, yo quiero que tú seas el jefe. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Jeremías tuvo miedo. Quiero que sigamos leyendo versículo 6. Cuando Dios le dice, hey, yo tenía una historia para ti, antes de tu historia yo te di por profeta a las naciones. Yo le respondí, ay Señor Dios, Señor mi Dios, yo soy muy joven. ¿Qué voy a decir? Señor, yo sé que tú tienes una historia para mí, pero yo es que aquel otro sí, pero a mí, Señor, en serio conmigo, ¿tú has visto cómo me pongo cuando me enojo? Yo me doy vergüenza. Señor, ¿tú has visto cómo actúo? Tú sabes, Dios, lo que me cuesta a mí en esta área de mi vida, Señor. ¿Y cómo vas a decir que tienes una historia para mí, Señor? Si yo no merezco esto. Y entonces ahí es donde no damos el paso a vivir la historia de Dios, sino donde empezamos a vivir nuestra historia. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar, no, yo no, yo soy muy joven, yo soy muy viejo, yo no tengo conocimiento, yo tengo más de la cuenta del conocimiento, yo no tengo tiempo. Donde empezamos a poner todas nuestras excusas. Vamos a ser honestos, ¿alguien le ha puesto excusas a Dios? Las sacamos. Señor, ¿en serio a mí? Dios dice, yo tengo algo sobrenatural para ti. Tengo planes. Si tú te vieras como yo te veo, no estarías perdiendo tu vida haciendo lo que haces. Si tú te vieras como yo, si tú pudieras leer la historia que yo te escribí, no estarías desperdiciando tu vida escribiendo una como la que estás haciendo. Señor, yo no puedo. Antes de que nacieras yo te vi. Y te dice mi siervo, un buen padre, una buena madre. Te dice alguien útil. Pero no has querido creer, tienes miedo. Cuando el profeta le saca todas estas cosas a Dios, Dios le contesta. Seguimos leyendo. Pero el Señor me dijo, no digas, yo soy joven. Deja de, vea, ¿cuál es tu excusa? Dice Dios, deja de decir eso. Porque ese es el problema. Tú no puedes seguir construyendo o caminando la historia de Dios si sigues creyendo que se hace de la misma forma que has hecho la tuya. Tu historia se ha escrito a través de lo que haces tú. La historia de Dios se construye a través de lo que Dios hace por ti. Entonces no se trata de cuán bueno tú eres, se trata de cuán bueno es Dios. ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti? Y lo que necesitas es estar cerca de Dios para que sea Él el que haga las cosas. Así que le dice, y deja de decir que tú no tienes esto, porque yo lo sé.
Si yo te formé con mis manos, yo no voy a saber cómo tú eres, yo lo sé. Pero lo que no has entendido es que así eres tú sin mí, pero así eres tú conmigo. Porque cuando tú te enojas actúas como un loco, pero cuando te enojas y yo estoy contigo, yo te cierro la boca. Yo te detengo para que no vayas a golpear a alguien con tus palabras. Yo te hablo en el oído y te digo que no está bien lo que haces. Así que no me digas que es porque eres joven, porque eres esto, porque yo siempre he sabido cuáles son tus debilidades, pero yo las hago fuertes. Porque vas a ir donde yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. ¿Quieres? ¿Cuántos quieren vivir la historia de Dios en sus vidas? Levante la mano. ¿Usted quiere vivirlo? Dice Dios, pero vas a ir donde yo te diga. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Señor, yo quiero vivir tu historia. Mira, involucrate en esto. No, eso no me gusta. Vas a hacer lo que yo te diga. Porque si es mi historia, son mis reglas. Te va a ir bien. Yo dije, ¿cómo hago para que esto quedara claro? Entonces traje el libro de la historia suya. Este es el que usted escribió y este es el de Dios. Parecen iguales, pero el autor es diferente y la forma en que se ha escrito es diferente. Porque en la primera página del suyo, vamos aquí que se ve la cámara. ¿En cuál cámara me pongo? Está el centro. Dice abuso. Eso es algo que te ha definido por mucho tiempo. Y entonces cuando tú dices yo quiero vivir de manera sobrenatural, pero abres tu historia, lo primero que dice es te abusaron. Y eso te define tu historia. Pero cuando vas a la de Dios, y es tu historia, la primera no dice abuso, la primera dice amado. Pastor, ¿quiere decir que eso no sucedió? Sí, seguro que sucedió, pero todas las cosas son hechas nuevas. Y lo que antes te definía y te decía que tú eras, ahora Dios dice, no, en mi historia tú eres alguien amado. Traicionado. Te traicionaron, te fallaron, alguien de tu familia, alguien en la iglesia donde estabas y sientes que todo se terminó y esto es lo que define tu historia. Inútil. Te lo dijeron tantas veces, pero es un inútil. Usted nunca va a llegar largo, usted nunca va a hacer nada. Y ahí está en tu historia. Cobarde. Hay un montón de cosas que no has hecho porque esta palabra te retumba en la mente siempre. Pero es un cobarde. Todo lo has dejado botado 1, 2, 3 veces, 5 veces. No se meta en nada. Una vida destruida. Todo lo que has vivido. Y es lo que te ha marcado. Pero Dios te dice, tú eres perdonado. Otros te traicionaron, yo te perdono. Yo te limpio. Eres un inútil. No, eres útil. En mi historia tú eres útil para mí. Cobarde, no, pero eres un valiente.
Señor, ¿cómo voy a ser valiente? Tú eres un valiente. Yo te conocí. Yo te hice con mis manos. Y tienes una vida sobrenatural que vivir. Esta es la historia de Dios. Y esta es la tuya. Hecha pedazos, sucia. ¿Qué te vengo a decir hoy? ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? Tienes que tomar tu historia y tirarla y decir: yo quiero vivir la historia de Dios. Yo quiero vivir la historia de Dios. Yo quiero vivir la historia de Dios. Yo no voy a vivir esa historia. Yo tengo mi propia historia. Mi propia historia escrita por Él. Por Él. Por Él. Por Él. Levanta tus manos ahí donde estás y quiero leerte este pasaje para que el Espíritu Santo pueda hoy obrar en tu vida. Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Hay una historia antes de tu historia para ti. Y son planes de bien. Son planes de bien. Son planes de bien. Jeremías termina diciendo: entonces ustedes me llamarán y vendrán y orarán y yo los escucharé, dice Dios. ¿Quieres una nueva historia? Haz lo que Dios está diciendo. Ven, llámame, ora y yo te escucharé. Dile hoy: Señor, yo quiero vivir tu historia, no la mía. Yo quiero que me definan tus palabras, no mis palabras. Yo quiero, Espíritu Santo, que algo, Señor, cambie en la manera en que yo vivo la vida. Y hoy arranca de tu corazón, de tu vida y de tu mente todas esas palabras, todas esas cosas que te han marcado, y comienza a caminar bajo la guianza de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Y si usted necesita hoy decirle: Señor, arranca esas cosas de mi vida, usted se va a poner de pie. Si quiere venir aquí al frente y tiene que decirle: Señor, haz conmigo lo que tú puedes hacer, Dios. Padre, transforma mi manera de pensar, mi manera de actuar. Quiero vivir tu historia, Dios. Quiero vivir tu historia. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, dile, y purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Pídeselo, dile: purifícame y purifícame y lávame, renuévame. Te quiero conocer, te quiero conocer. Pídeselo, dile: ven y ven, Espíritu, ven y lléname con tu preciosa unción. Los que son de mi equipo, ayúdenme a orar por las personas que
pasaron. Si quieres que oren por ti, ven, vamos a orar. Mientras adoramos a Dios este tiempo, antes de terminar, vamos a pedirle a Dios que escriba una nueva historia. Es la historia que Él determinó para ti. Purifícame y purifícame y lávame. Donde usted está, hay poder en tu boca y tú puedes cortar cosas que te han venido dañando por mucho tiempo, que te han venido predeterminando por mucho tiempo. Tú no eres como fueron tus padres. Tú no eres el resultado de las cosas malas que te han pasado. Hay una historia que Dios escribió para ti. Porque el matrimonio de tus padres fracasó, el tuyo no tiene por qué fracasar. Porque tuviste una mala experiencia, eso no te define como un hijo de Dios. Hay planes de bien para ti. Si el alcoholismo destruyó mucha parte de tu familia, a ti no tiene por qué destruirte. Tienes que decirle hoy a Dios: yo quiero vivir tu historia, Dios, no la mía. Quebranta, Señor, todo, Señor, arráncalo. Y hoy que Dios pueda darte ese espíritu, que Dios pueda darte eso. Pero tienes que decírselo, tienes que pedírselo. Dios le dijo a Jeremías: si ustedes me buscarán y ustedes orarán y yo vendré. Pídeselo. Dile: Señor, he jalado esto por tanto tiempo. No he podido vivir de manera sobrenatural porque siempre, Señor, esto está en mi mente. Esto que pasó, este error que cometí, esto que me hicieron, Señor, ha sido mi ancla por mucho tiempo. Pero arráncala de mi vida. Arráncala de mi vida. Arráncala. Destrúyela. Porque yo soy lo que tu palabra dice que soy. Porque yo tengo lo que tu palabra dice que yo tengo. Porque hay una nueva historia escrita por Dios para mí, que siempre estaba ahí. Lo que pasa es que yo no la he vivido. Pero donde soy amado, donde soy perdonado, donde soy útil, donde dice que tengo todo lo que se necesita, y donde dice que nunca estaré solo, porque Él camina conmigo. Mi Yeshua, Él camina conmigo. Él camina conmigo. Él camina conmigo. Él camina conmigo. Señor, camina con nosotros. Camina con nosotros. Vamos, antes de irnos, levanta tus manos y juntos adoremos a Dios. Un momento.
renuévame y restáurame. Con tu poder. Y purifícame y lávame y renuévame. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que te dé la fe para que vivas bajo sus normas y empieces a vivir la historia que Él determinó para ti. Toda cadena generacional es rota en tu vida. Todo menosprecio, toda palabra que vino a dañarte, hoy pierde poder en ti, porque son las palabras de Dios las que permanecen en ti. Hija, hijo, que Dios envíe ángeles que guarden tu casa, tu familia. Que sea una semana llena del favor de Dios, de la protección de Dios. Y lo más importante, que salgas de este lugar sabiendo que viene un tiempo sobrenatural para los que toman la decisión de vivir bajo las normas de Dios, desechan su historia y empiezan a vivir con esa historia que estaba antes de la tuya. Te bendigo como tu pastor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en la siguiente experiencia de fe.